Mi hijo Adrián me miró desde la escalera que llevaba al sótano y me dijo las palabras que jamás pensé escuchar. Papá, vas a estar más cómodo aquí abajo. Arriba necesitamos el espacio para los papás de Vanessa, como si fuera un objeto viejo que había que guardar en el trastero. Pero lo que él no sabía es que yo tenía un secreto que cambiaría todo para siempre. Me llamo Raúl Sandoval, tengo 69 años, y durante toda mi vida fui contador aquí en León, Guanajuato. Escucha esta historia hasta el final, porque te aseguro que lo que pasó después te va a sorprender. ¿Te imaginas ser dueño de tu propia casa y que tu hijo te mande al sótano como si fueras un estorbo? Esa mañana de octubre, cuando desperté en mi recámara como había hecho durante los últimos 30 años, no sabía que sería la última vez que dormiría en mi propia cama. Adrián llegó temprano con esa cara seria que ponía cuando ya había tomado una decisión sin consultarme. «Papá, tenemos que hablar», me dijo mientras se sentaba en la orilla de mi cama. «Buenos días, mijo. ¿De qué quieres platicar?» «Papá, los papás de Vanessa van a venir a vivir con nosotros por unos meses. Don Armando tuvo problemas con su negocio y perdieron su casa. Los papás de Vanessa, esos señores prepotentes que siempre me habían visto por encima del hombro, que nunca me habían tratado con respeto en mi propia casa. ¿Y dónde se van a quedar?» Adrián evitó mirarme a los ojos. «Van a necesitar tu cuarto, papá. Es el más grande y más cómodo». «¿Mi cuarto? ¿El cuarto donde había dormido con mi esposa Silvia durante 40 años? ¿El cuarto donde ella había muerto hace 3 años tomando mi mano? ¿Y yo dónde voy a dormir?» «Papá, acondicionamos el sótano. Está muy bonito. Pusimos una cama, un ropero, hasta una televisión pequeña. El sótano. Querían que durmiera en el sótano como si fuera un inquilino de segunda clase en mi propia casa. Adrián, ese es mi cuarto. Aquí dormí con tu mamá durante 40 años. Papá, entiende, es temporal. Solo mientras don Armando arregla sus problemas financieros. ¿Y por qué no pueden quedarse en el cuarto de huéspedes? Porque don Armando tiene problemas de la espalda y necesita un colchón ortopédico. Tu cama es la más adecuada». ¿Mi cama era la más adecuada para don Armando? ¿Y qué había de mis problemas de espalda? ¿Qué había de mi comodidad en mi propia casa? En ese momento apareció Vanessa, mi nuera, con esa sonrisa falsa que ponía cuando quería algo. «Buenos días, don Raúl». Adrián ya le explicó la situación, ¿verdad? «Vanessa, no entiendo por qué tengo que cambiarme de cuarto para que se queden sus papás. Don Raúl, es que mis papás están pasando por un momento muy difícil. Han perdido todo. Necesitan sentirse cómodos y dignos». «Sentirse cómodos y dignos. ¿Y yo qué? ¿Yo no merecía sentirme cómodo y digno en mi propia casa?» «Además», continuó Vanessa, «el sótano está muy bien arreglado. Adrián trabajó toda la semana para dejarlo perfecto para usted. Trabajó toda la semana. Sin preguntarme, sin consultarme. Ya habían decidido mi destino como si yo fuera un niño que no tiene voz ni voto. ¿Y si yo no quiero cambiarme?» Adrián y Vanessa se miraron con una sonrisa incómoda. «Papá, no seas difícil. Es tu oportunidad de convivir más con la familia. Convivir más con la familia. Desde el sótano. Además, don Raúl», agregó Vanessa, «usted casi no usa el cuarto grande, solo para dormir. Mis papás necesitan espacio para sus cosas, su ropa, sus medicinas. Casi no usaba mi cuarto. Era mi cuarto, donde tenía mis recuerdos, mis fotos con Silvia, mis libros, mis cosas personales de toda una vida. Papá, ven a ver cómo quedó el sótano. Te va a gustar», me dijo Adrián tomándome del brazo. Bajamos por las escaleras de madera que crujían con cada paso. El sótano estaba acondicionado como habían dicho, pero se notaba que era un trabajo de prisa. Una cama individual contra la pared, un ropero pequeño que había estado guardado en la cochera, y una televisión de 24 pulgadas sobre una mesa de plástico. «¿Ves, papá? Está muy cómodo», me dijo Adrián con entusiasmo fingido. «¿Cómodo?» El cuarto olía a humedad, no tenía ventanas,
y el techo estaba tan bajo que si me paraba con los brazos estirados podía tocarlo. Adrián, esto parece más una bodega que una recámara. Papá, no exageres, tiene todo lo necesario. ¿Y mis libros? ¿Mis fotos? ¿Mis recuerdos de tu mamá? Podemos bajar algunas cosas importantes, pero no todo cabe aquí. ¿Algunas cosas importantes? Toda mi vida estaba en ese cuarto de arriba, y ahora tenía que escoger algunas cosas importantes como si fuera un refugiado. Papá, va a ser temporal, me repitió Adrián. Máximo unos meses. Unos meses. Los mismos unos meses que llevaba Vanessa prometiendo que se iban a mudar a su propia casa desde que se casaron hace 5 años. Esa tarde llegaron don Armando y doña Esperanza con 3 camionetas llenas de muebles, ropa y cajas. Como si fueran los nuevos dueños de la casa. Raúl, muchas gracias por recibirnos en tu casa, me dijo don Armando con esa sonrisa condescendiente que conocía bien. Es mi casa, don Armando. Ustedes son bienvenidos. Sí, claro. Esperamos no causar muchas molestias. Molestias. El único molesto era yo, que había sido desterrado al sótano de mi propia casa. Doña Esperanza subió directamente a mi cuarto como si fuera suyo. La escuché abrir mi ropero, mover mis cosas, reorganizar el espacio que había sido mío durante 3 décadas. Vanessa, este ropero está lleno de ropa vieja. ¿No se puede guardar en otro lado? Gritó desde arriba. ¿Ropa vieja? Era la ropa de Silvia que yo había guardado con tanto cariño que aún olía a su perfume, que era lo único que me quedaba de ella. Ya vamos, mamá, don Raúl va a bajar sus cosas, le contestó Vanessa. Durante las siguientes 2 horas vi cómo extraños invadían mi espacio más íntimo. Doña Esperanza empacó la ropa de Silvia en bolsas de basura como si fuera trapo viejo. Don Armando movió mis fotos de la mesita de noche para poner las suyas. ¿Dónde quiere que pongamos estas fotos viejas?, me preguntó doña Esperanza, señalando las fotos de mi boda, de los cumpleaños de Adrián, de los últimos años con Silvia. ¿Fotos viejas? Eran los recuerdos más preciados de mi vida. Puedo bajar algunas al sótano, contesté con el corazón encogido. Mejor pocas, don Raúl. Abajo no hay mucho espacio, me dijo Vanessa. No había mucho espacio. En el cuarto que me habían asignado en mi propia casa, no había espacio para mis propios recuerdos. Esa primera noche en el sótano no pude dormir ni un minuto. El colchón era duro, hacía frío, y se escuchaban todos los ruidos de la casa. Los pasos de don Armando arriba de mi cabeza, el agua corriendo en el baño que había sido mío, las voces de doña Esperanza quejándose de esto y lo otro. Vanessa, esta almohada está muy blanda. ¿No tienes una más firme? Armando, el agua caliente se tarda mucho en llegar. ¿Se puede arreglar eso? Hija, el closet es muy pequeño para toda nuestra ropa. ¿No se puede hacer más grande? Quejas y más quejas sobre mi casa, mi cuarto, mis cosas, como si yo fuera el invitado molesto y ellos fueran los dueños legítimos. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Don Armando bajó al sótano a las 6 de la mañana para platicar. Raúl, necesitamos establecer algunas reglas para que la convivencia sea armoniosa. ¿Reglas? ¿En mi propia casa? ¿Qué tipo de reglas, don Armando? Bueno, mi esposa y yo somos personas de costumbres. Nos acostamos temprano y nos levantamos temprano. No podemos tener ruidos después de las 9 de la noche. ¿Ruidos? Si el único ruido que hacía era ver televisión en las noches. También, Raúl, sería mejor que no subas mucho durante el día. Mi esposa necesita tranquilidad para descansar. ¿Que no subiera mucho? ¿A mi propia casa? ¿A mi propia sala? ¿Mi propia cocina? ¿Y cómo voy a comer? ¿Cómo voy a cocinar? Esperanza va a hacer la comida para todos. Ella es excelente cocinera. Te va a traer tus alimentos aquí abajo. ¿Me iba a traer mis alimentos? Como si fuera un prisionero en mi propia casa. Don Armando, esta es mi casa. Yo puedo subir cuando quiera. Don Armando se puso serio. Raúl, entiendo que es tu casa, pero ahora somos una familia extendida.
Necesitamos cooperar todos. Cooperar todos. Pero el único que estaba cooperando era yo, renunciando a mi cuarto, a mi comodidad, a mi dignidad. Pero aquí viene lo interesante, y es lo que ni Adrián ni su familia política sabían. Durante todos estos años, desde que me jubilé como contador en 2010, yo había estado construyendo algo que ninguno de ellos conocía. Un patrimonio que había crecido año tras año, inversión tras inversión, sin que nadie se diera cuenta. Esa noche, mientras escuchaba los ronquidos de don Armando en mi cama, en mi cuarto, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi propio hijo me había convertido en un inquilino de tercera clase en mi propia casa, era hora de enseñarle lo que significaba ser realmente un inquilino. Porque yo, Raúl Sandoval, el contador que creían que era un viejo tonto sin recursos, tenía un as bajo la manga que iba a cambiar todas las reglas del juego. Durante 30 años había guardado un secreto financiero que ni siquiera Silvia conocía completamente. Y ahora era el momento de usarlo. ¿Sabes lo que es trabajar como contador durante 40 años y ver cómo otros pierden sus fortunas por malas decisiones financieras? Yo sí. Durante décadas tuve acceso a los secretos financieros de empresarios, comerciantes y familias adineradas de León. Y de todos ellos aprendí una lección muy valiosa. El dinero callado es el dinero que más crece. Empecé a trabajar como contador en 1975, recién graduado de la universidad, en un despacho pequeño de la zona centro. Mi primer jefe, el licenciado Morales, me enseñó algo que cambió mi vida para siempre. Raúl, me dijo un día mientras revisábamos los libros de un cliente que había quebrado, la diferencia entre los ricos y los pobres no es cuánto ganan, sino cuánto guardan y cómo lo invierten. Ese cliente había ganado millones vendiendo zapatos, pero lo había gastado todo en lujos, carros caros, casas ostentosas, fiestas extravagantes. Cuando la crisis llegó, no tenía nada guardado. ¿Ve usted, joven? Este señor ganaba en un mes lo que usted gana en un año, pero está más pobre que usted porque nunca aprendió a guardar. Desde ese día, decidí que yo nunca iba a cometer ese error. En 1978 me casé con Silvia, la muchacha más bonita y más inteligente que había conocido. Trabajaba como secretaria en una oficina de gobierno y tenía los mismos valores que yo: trabajo duro, honestidad y vida sencilla. Raúl, me decía cuando revisábamos nuestros gastos cada mes, ¿no crees que deberíamos darnos algunos gustitos? Trabajamos tanto. Mi amor, los gustitos se acaban, pero los ahorros crecen. Cuando nació Adrián en 1980, prometí que mi hijo iba a tener todo lo que yo no había tenido: casa propia, educación universitaria y seguridad económica. Pero lo iba a lograr de manera inteligente, no ostentosa. Para 1985 ya tenía suficiente dinero ahorrado para comprar mi casa. Una casa modesta pero bien ubicada en la colonia San Felipe, de 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina y un patio trasero donde Silvia podía plantar sus flores. ¿Estás seguro de que podemos pagar esta casa?, me preguntaba Silvia mientras firmábamos la escritura. Mi amor, tengo calculado todo. Con mi sueldo y tus ingresos, podemos pagarla en 15 años sin problemas. Pero lo que Silvia no sabía es que yo ya tenía dinero suficiente para pagar la casa completa. Había estado ahorrando e invirtiendo desde que empecé a trabajar, pero preferí mantener el dinero invertido y pagar la hipoteca normalmente. ¿Por qué? Porque había aprendido que las mejores inversiones las hace la gente que nadie sospecha que tiene dinero. Mi verdadero secreto empezó en los años 80, cuando México pasó por las crisis económicas más fuertes de su historia. Mientras todos se desesperaban, yo veía oportunidades. Como contador, tenía acceso a información privilegiada. Sabía qué empresas realmente estaban fuertes y cuáles solo aparentaban estarlo. Sabía qué negocios iban a sobrevivir las crisis y cuáles iban a quebrar.
Empecé invirtiendo pequeñas cantidades en acciones de empresas que todo el mundo pensaba que iban a quebrar, pero que yo sabía que tenían fundamentos sólidos. Cuando las crisis pasaban, esas acciones se multiplicaban por 10. Para 1990 ya tenía un portafolio de inversiones de más de 500,000 pesos. Una fortuna en esa época. Pero seguía viviendo exactamente igual. Misma casa, mismo carro viejo, misma ropa sencilla. Raúl, me preguntaba Silvia a veces, ¿no crees que ya podríamos comprar un carro más nuevo? Mi amor, nuestro carro funciona perfectamente. ¿Para qué gastar dinero innecesario? Silvia pensaba que yo era muy ahorrador, pero no sabía que cada peso que no gastábamos en lujos lo estaba invirtiendo en construir nuestra seguridad futura. El verdadero boom llegó en los años 90, cuando México se abrió a los mercados internacionales. Yo había estudiado el mercado americano desde principios de los 80 y sabía exactamente dónde invertir. Mientras otros contadores solo llevaban libros, yo usaba mi conocimiento para invertir en la bolsa de valores, en bienes raíces, en negocios que sabía que iban a crecer. Para el año 2000 tenía un patrimonio de más de 3 millones de pesos. Pero para mi familia y mis conocidos, yo seguía siendo Raúl Sandoval, el contador sencillo que vivía de su sueldo. ¿Por qué mantuve todo en secreto? Por 3 razones muy importantes. Primero, porque había visto cómo el dinero destruía familias. Clientes míos que se habían vuelto ricos de la noche a la mañana, y de repente todos sus parientes se convertían en socios, en consejeros, en sanguijuelas que querían su parte del pastel. Segundo, porque quería que Adrián me respetara por ser su papá, no por ser rico. Quería que trabajara duro, que valorara el esfuerzo, que no se volviera un hijo mantenido. Y tercero, porque en México, cuando la gente sabe que tienes dinero, se vuelven envidiosos, te piden prestado, y hasta te conviertes en blanco de secuestros. Cuando me jubilé en 2010, oficialmente tenía mi pensión y algunos ahorrillos, pero la realidad es que tenía un patrimonio de más de 15 millones de pesos en inversiones diversificadas. Silvia sabía que teníamos dinero guardado, pero pensaba que eran maybe 500,000 o 1,000,000 de pesos. La típica cantidad que un contador responsable podría ahorrar durante su carrera. Raúl, ya que te jubilaste, ¿no podríamos viajar un poco? ¿Conocer otros lugares? Me preguntaba. Mi amor, podemos hacer algunos viajecitos, pero sin exagerar. Tenemos que cuidar nuestros ahorros para la vejez. Viajábamos, pero siempre de manera modesta. Hoteles sencillos, vuelos económicos, comidas en lugares baratos. Silvia pensaba que era por necesidad, pero yo lo hacía por costumbre. Durante los últimos 10 años seguí invirtiendo de manera inteligente. Mi dinero creció desde 15 millones en 2010 hasta casi 30 millones en 2020. Cuando Silvia se enfermó de cáncer en 2021, por primera vez tuve que usar una cantidad significativa de mis inversiones. Los mejores doctores, los mejores hospitales, los mejores tratamientos. Gasté más de 2 millones de pesos tratando de salvarla. Raúl, ¿de dónde sacas tanto dinero para pagar todo esto? Me preguntaba desde la cama del hospital. Mi amor, he ahorrado durante toda mi vida para estas emergencias. Además, vendí algunas de mis inversiones. Era verdad a medias. Sí había vendido algunas inversiones, pero tenía tantas que ni siquiera se notó en mi patrimonio total. Silvia murió en 2022, tomando mi mano y diciéndome, «Gracias por darme una vida tan buena, tan segura. Prométeme que vas a cuidar bien a Adrián». Después del funeral, Adrián se preocupó mucho por mis finanzas. «Papá, ¿cómo estás económicamente? ¿Los gastos del hospital no te dejaron mal?» «No te preocupes, mijo. Tengo suficiente para vivir cómodamente». «¿Estás seguro? Si necesitas ayuda, Vanessa y yo podemos contribuir». «No es necesario, Adrián. Tu papá siempre fue previsor». Adrián pensaba que yo tenía algunos ahorros y mi pensión. No sabía que había heredado un patrimonio de 28 millones de pesos, después de los gastos médicos de su mamá.
Cuando Adrián y Vanessa se mudaron conmigo después de la muerte de Silvia, supuestamente para acompañarme y cuidarme, yo pensé que era por cariño filial. Papá, no te vamos a dejar solo. Vamos a estar aquí contigo, me había dicho Adrián. Pero poco a poco me di cuenta de que su interés no era cuidarme. Era controlar mis gastos, administrar mis ingresos visibles y asegurarse de que yo no desperdiciara la herencia que ellos esperaban recibir. Papá, ¿para qué quieres cambiar el carro? Tu carro está bien. Papá, ¿no crees que esta medicina está muy cara? Hay genéricos más baratos. Papá, ¿para qué quieres remodelar la casa? Está perfectamente bien como está. Cada gasto que yo quería hacer era cuestionado, analizado, desaprobado, como si yo fuera un niño irresponsable que necesitaba supervisión. Pero lo que ellos no sabían es que mis gastos visibles representaban menos del 5% de mis ingresos reales. Mientras ellos me cuidaban los pesos, yo seguía ganando millones en inversiones que ellos ni siquiera sabían que existían. Durante los últimos 3 años, había observado cómo Adrián y Vanessa se iban apoderando poco a poco de mi casa, de mis espacios, de mis decisiones. Pero siempre había pensado que al final todo iba a ser para él, así que no me importaba tanto. Hasta ese día de octubre cuando me mandaron al sótano para darle mi cuarto a los suegros de Vanessa. Ese día entendí que para mi hijo yo no era su papá querido que merecía respeto. Era un obstáculo molesto que había que tolerar hasta que me muriera y ellos pudieran heredar. Pero ellos no sabían con quién se habían metido, porque el contador que creían poder manipular tenía recursos suficientes para darles la lección más cara de sus vidas. Después de la muerte de Silvia, durante los primeros meses, Adrián fue un hijo ejemplar. Venía todos los días después del trabajo, me ayudaba con los trámites del seguro, se quedaba a cenar conmigo para que no me sintiera tan solo. Pero todo cambió cuando él y Vanessa decidieron mudarse temporalmente a mi casa. Papá, no queremos que estés solo, me había dicho Adrián cuando me propuso la mudanza. Además, así podemos ahorrar la renta de nuestro departamento. Al principio pensé que era una buena idea. Tendría compañía, no estaría solo en esta casa tan grande, y podría convivir más con mis nietos cuando los tuvieran. Pero desde la primera semana las cosas empezaron a cambiar. Vanessa llegó con ideas muy claras sobre cómo debía funcionar la nueva dinámica familiar. Don Raúl, ahora que vivimos juntos, necesitamos organizar mejor los espacios, me dijo mientras veía mi casa como si fuera un proyecto de remodelación. ¿Qué tipo de organización, Vanessa? Bueno, por ejemplo, la sala principal debería ser para recibir visitas importantes. Usted podría usar la salita de atrás para ver televisión. La salita de atrás era un cuartito pequeño donde Silvia guardaba la máquina de coser. Ahora iba a ser mi sala de televisión. Vanessa, siempre he visto televisión en mi sala principal. Sí, don Raúl, pero ahora somos más gente. Necesitamos espacios más definidos. Espacios más definidos. Como si mi propia casa fuera un departamento compartido, donde había que dividir territorios. Los cambios siguieron llegando poco a poco. Vanessa redecoró la sala principal con sus propios muebles, diciendo que los míos estaban muy pasados de moda. Don Raúl, estos sillones ya están muy viejos. Adrián y yo compramos unos nuevos que combinan mejor con la decoración moderna. ¿Mis sillones estaban viejos? Los había comprado con Silvia apenas 5 años antes de que se enfermara. Eran cómodos, bonitos, llenos de recuerdos. ¿Y qué vamos a hacer con mis sillones? Los podemos poner en la salita de atrás, donde usted ve televisión ahora. Mis sillones buenos para la salita pequeña, los sillones nuevos de ella para mi sala principal. La cocina fue el siguiente territorio conquistado. Vanessa decidió que ella iba a ser la encargada de la alimentación familiar. Don Raúl, yo voy a cocinar para todos, es más práctico y más económico. Vanessa, yo puedo cocinar mis propias comidas. Sí, don Raúl, pero a su edad es mejor que no esté tanto tiempo parado en la cocina. Puede lastimarse. ¿Lastirme?
Había cocinado durante 70 años sin lastimarme nunca, pero para Vanessa, por tener 69 años, ya era un inválido peligroso. Además, continuó Vanessa, así podemos controlar mejor la dieta de todos, comida más sana, menos gastos. Controlar la dieta, controlar los gastos. Todo tenía que estar bajo su control. Las comidas se volvieron un suplicio. Vanessa cocinaba cosas que a ella le gustaban, no las que me gustaban a mí. Y si yo me quejaba, Adrián siempre tomaba su lado. Papá, Vanessa se mata cocinando para todos nosotros. No puedes estar pidiendo comida especial. ¿Comida especial? Solo quería comer las cosas que había comido toda mi vida, los platillos que Silvia me había enseñado a amar. Adrián, yo puedo cocinar mis propias comidas si no les conviene. Papá, no seas terco. Vanessa cocina muy bien, solo tienes que acostumbrarte. Acostumbrarme. En mi propia casa tenía que acostumbrarme a la comida de otra persona. Los horarios también cambiaron. Vanessa estableció horarios familiares para todo. Desayuno a las 8, comida a las 2, cena a las 8. Don Raúl, es importante que comamos todos juntos. Fortalece los lazos familiares. Pero los horarios de Vanessa no eran mis horarios. Yo estaba acostumbrado a desayunar a las 7, comer a la 1, cenar a las 7. Horarios que había tenido durante 50 años. Vanessa, yo prefiero desayunar más temprano. Don Raúl, tenemos que ser flexibles. Adrián sale tarde del trabajo y necesita tiempo para alistarse en las mañanas. ¿Yo tenía que ser flexible? ¿En mi propia casa tenía que adaptar mis horarios a los de ellos? Las visitas fueron otro campo de batalla. Mis amigos contadores, mis compadres, mis vecinos de toda la vida, de repente ya no eran bienvenidos. Don Raúl, ¿podría avisar cuando va a tener visitas? Para tener la casa presentable, me decía Vanessa cada vez que alguien venía a verme. Vanessa, mis amigos pueden venir cuando quieran. Siempre ha sido así. Sí, don Raúl, pero ahora la casa es el hogar de todos. Necesitamos mantener cierto orden. ¿Avisar para recibir visitas en mi propia casa? Como si fuera un inquilino que necesitaba permiso. Mi compadre Evaristo vino un día a platicar, como habíamos hecho durante 30 años. Vanessa lo recibió con cara de fastidio. ¿Tiene cita con don Raúl? ¿Cita? Vengo a ver a mi compadre, como siempre. Es que don Raúl está descansando. Las visitas sin avisar lo alteran. ¿Me alteraban? Las visitas de mis amigos eran lo único que me alegraba el día. Cuando me enteré de que había corrido a mi compadre, me puse furioso. Vanessa, ¿por qué corriste a Evaristo? Don Raúl, usted necesita descanso. Muchas visitas lo cansan. Mis amigos no me cansan, me alegran. Don Raúl, nosotros sabemos que es lo mejor para su salud mental. Demasiada estimulación social no es buena a su edad. ¿Qué era lo mejor para mi salud mental? ¿Desde cuando Vanessa era psicóloga geriátrica? Adrián siempre apoyaba a su esposa. Papá, Vanessa tiene razón. Necesitas rutinas más tranquilas. Rutinas más tranquilas. Lo que necesitaba eran mis amigos, mis pláticas, mi vida social que había construido durante décadas. Los fines de semana se volvieron especialmente difíciles. Vanessa estableció que los sábados eran días familiares donde todos teníamos que convivir juntos. Don Raúl, vamos a ver películas en familia. Es importante que pasemos tiempo de calidad juntos. ¿Tiempo de calidad? Veíamos las películas que a ella le gustaban, a los horarios que ella decidía, con la comida que ella preparaba. Cuando yo trataba de sugerir una película diferente, Adrián me cortaba. Papá, déjala a Vanessa escoger. Ella tiene buen gusto. Ella tenía buen gusto y yo no. En mi propia casa, con mi propia televisión, en mi propio sillón. Los domingos eran peores. Vanessa decidió que íbamos a recibir a su familia para comidas dominicales. Don Raúl, mis papás van a venir a comer. Es importante que Adrián conozca mejor a mi familia. Sus papás, sus hermanos, sus tías, sus primos. Mi casa se llenaba de gente que no conocía.
que hablaba de cosas que no me interesaban, que me trataba como si fuera el suegro molesto que había que tolerar. «Mucho gusto, don Raúl», me decían con sonrisas falsas mientras invadían mi sala, mi comedor, mi cocina. Durante esas reuniones familiares, yo me sentía como un extraño en mi propia casa. Me quedaba sentado en un rincón, mientras todos ellos platicaban de sus cosas, como si yo fuera invisible. «Don Raúl, ¿gusta un refresco?», me preguntaba doña Esperanza, la mamá de Vanessa, como si fuera una invitada siendo cortés con el anfitrión. «¿Gusta un refresco?». Era mi casa. Yo debería estar ofreciendo refrescos, no pidiendo permiso para tomarlos. Pero lo que más me dolió fue cuando empezaron a hablar de mí como si no estuviera presente. «¿Y cómo se ha portado don Raúl?», le preguntaba don Armando a Adrián. «Bien, está muy tranquilo. Vanessa lo cuida muy bien», contestaba mi hijo. «¿Me cuidaba muy bien?», hablando de mí como si fuera un paciente, no su suegro. «¿No les causa muchas molestias?», preguntaba doña Esperanza. «No, para nada. Casi no se nota que está aquí», respondía Vanessa. «¿Casi no se notaba que estaba aquí?». En mi propia casa. Las humillaciones se intensificaron cuando Vanessa empezó a controlar mis gastos personales. «Don Raúl, ¿para qué quiere comprar esta revista? Está muy cara». «Vanessa, es una revista de finanzas que leo desde hace 20 años». «Pero don Raúl ya está jubilado». «¿Para qué necesita leer de finanzas? ¿Para qué necesita